Bienvenidos a su iglesia, al Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes hoy, una noche de oración, pero sobre todo de estudio bíblico profundo de la palabra de Dios con clases de seminario completamente gratis. Así que usted venga a esta institución o búsquenos a través de las redes sociales, porque ya tenemos más de 800 videos para la gloria de Dios, no para a engrandecer el nombre de esta iglesia, el ministerio, el nombre de Carlos Redimín, no, para engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos aquí es para glorificar el poderoso nombre de Cristo, ¿verdad? Y hoy tenemos un estudio muy importante, ¿va? Pero quiero acotizar que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, por si usted ve que estamos leyendo una cosa que no concuerda con su Biblia. No usamos la 1960 porque está patrocinada por el Vaticano, y si usted quiere saber por qué está patrocinada por el Vaticano y viene de fuentes no confiables, vea nuestro video de por qué usamos la Reina Valera 1602. Tenemos varios videos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver un tema muy importante. Estamos en las cartas apostólicas, cartas doctrinales, 100% bíblicas, 100% doctrina. Esto es muy importante que tú te aprendas las doctrinas, las cartas apostólicas de Romanos a Filemón, porque Romanos 11:13 dice que Pablo es el apóstol de los gentiles, y esas son las cartas que Dios mandó a Pablo para que las escribiese, para que dejara todas las doctrinas, estatutos, mandamientos, misterios, etcétera, etcétera, a la iglesia. Entonces es muy importante esta carta doctrinal de Segunda de Corintios capítulo 12. Si usted no está viendo a través de las redes sociales, le recomendamos que vea los capítulos anteriores o la carpeta completa de 1 Corintios capítulo 1, la iglesia más carnal que se habla en las escrituras, la iglesia más carnal que se habla en las escrituras. ¿Por qué carnal? Porque había celo ministerial, había competencia de dones, había desorden al tomar la cena del Señor, había competencia de lenguas, etcétera, etcétera. Había casos de fornicación graves dentro de la iglesia, que incluso corrieron a un miembro porque estaba acostándose con la mamá de su padre. Y después vemos cómo en 2 de Corintios Dios transforma a esa persona y es reingresada a la iglesia. Solo Dios puede hacer una transformación, solo Dios puede hacer un cambio. Eso es lo más maravilloso que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12, la espina en la carne, y lo vamos a ver por qué se llama así, ¿verdad? Porque en algunas Biblias no pusieron espina, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, pero es un capítulo doctrinal muy importante donde vamos a aprender muchísimo. Yo se lo aseguro que hoy usted va a aprender algo nuevo. Y dice la palabra de Dios así que si usted nos está viendo, síganos con su Biblia. Los que estamos aquí, síganos con su Biblia, haga sus apuntes, sus notas, porque Dios quiere que nosotros estudiemos diligentemente en la palabra de Dios. Acuérdate, Hebreos capítulo 12:6 nos dice que Dios busca a las gentes que son diligentemente, que estudian diligentemente la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 11:6, perdón, dice, me equivoqué, 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Y quitaron en la Biblia Valera 60, la Nueva Versión Internacional, diligentemente. Y dice 2 de Timoteo que estudia con diligencia. Nosotros tenemos que estudiar diligentemente la palabra de Dios, correctamente. Y hoy vamos a ver este tema muy importante, ¿va? Y que nos dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 12, el versículo 1. Así que síganos muy detalladamente. Dice, cierto que no me es conveniente gloriarme. No es conveniente gloriarme. Pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Gloriarse qué? Gloriarse en sus logros, gloriarse en su persona. No está hablando de gloriarse en el Señor, gloriarse en la palabra de Dios, gloriarse en nuestro Redentor Jesucristo. Está gloriándose que yo, por ejemplo, diga, gracias a mis oraciones, mi hijo está en la iglesia. Eso es gloriarme. No, gracias a Dios, no gracias a mis oraciones. Gracias a mis ayunos, la cosa cambió. No, eso es gloriarte. Pablo dice que
no todo nos conviene, ¿verdad? Vamos a ver primera de Corintios capítulo 10, nuestro primer versículo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me edifican. La palabra lícitas en griego quiere decir algo que realmente te conviene, algo que realmente tú no, quizás pueda ser, no puede hacer un crimen, no puede hacer, por ejemplo, hoy en día aquí en los Estados Unidos, donde vivimos, tú puedes ir a comprar marihuana en un establecimiento donde vendan tabaco y pipas para fumar y cigarros de vapor y cigarros electrónicos. O sea, solamente porque es legal en este estado, en esta ciudad, yo voy a fumar marihuana. Claro que no, porque no me edifica, no me conviene. ¿Por qué no me conviene, no me edifica? A mí, como persona, en mi intelecto, en relajarme, en tener gozo, en irme a la playa y fumarme un cigarrito de marihuana, no me edifica, porque yo ya le pertenezco al Señor, no me edifica en el Señor. ¿Por qué no tomo alcohol? Porque no me edifica para el Señor. ¿Por qué no fumo? Porque no me edifica para el Señor, porque Dios me compró el cuerpo y amalgó su alma en mí, entonces yo tengo que responder con ese cuerpo y dar cuentas y usar ese cuerpo como instrumento de honra para el Rey, ¿verdad? Entonces dice, es cierto que no me conviene gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, ¿verdad? Dice Pablo, ¿saben qué, Corintios? ¿Verdad? Porque ya leímos en el capítulo 11 que a Pablo lo atacaban los corintios. Y ese se dice ser apóstol. Y él nada más nos está regañando. Él nos está diciendo que hacemos la cena del Señor mal, que tenemos una competencia de dones, que tenemos celo ministerial, que arreglemos nuestros problemas bien dentro de la iglesia. ¿A él qué le importa que fulano de tal se metió con fulana de tal? Así estaban en ese plan los corintios, porque, ¿qué dice al principio de los corintios? No sé si se acuerde, a ustedes les tengo que hablar como bebés, porque no tienen ninguna madurez espiritual, porque se comportan como bebés y no tienen ninguna madurez espiritual, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Conviene quiere decir en griego y en inglés lawful. Lawful quiere decir que no solamente que está bajo la ley, que tiene un propósito esa ley para algo. Eso significa lawful en inglés, que esa ley te tiene que edificar, que conviene porque te está edificando. Dice, me vendré en Cristo porque me conviene. En Cristo, dice el apóstol Pablo, vendré en Cristo mis visiones, vendré en Cristo mis visiones. Entonces Pablo al decir vendré en Cristo en mis visiones, no está hablando de él, está hablando de en. En es el segundo misterio, es el segundo misterio de Pablo, ¿va? Cristo en nosotros, Cristo dentro de mí, ¿verdad? Lo vamos a poner con rojo, en. Cuando tú ves la Biblia que dice en, está hablando que en. Dice más, vengo a gloriarme en visiones y revelaciones del Señor, no mías, del Señor. Mira, Corintios, si yo quisiera, yo me levantaría, yo me gloriara, me pasó esto, naufragué, me mordió una serpiente y no me pasó nada porque soy apóstol y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero sin embargo, Pablo cuando iba a la iglesia de Corintios, cuando iba a la iglesia de Macedonia, cuando iba a la iglesia de Filipos, cuando iba a la iglesia de Colosas, él daba doctrina, porque querían que ellos aprendieran bien la doctrina. Cosa que hoy en día cuando tú vas a una iglesia te hablan de personajes bíblicos, de una historia, de Gedeón, del sufrimiento de Job. Yo he estado en iglesias, he visto iglesias que pasan un mes, pasan 2, pasan 3 meses y no les enseñan nada de doctrina.
cuando nosotros somos iglesia y tenemos que tener esas enseñanzas para la iglesia, para saber conducirnos como iglesia. A eso se le llama la sana doctrina. Dice, en Cristo, ¿verdad? Dice, en Cristo Jesús, dice, porque él tuvo visiones y revelaciones. ¿Por qué tuvo visiones y revelaciones? Porque era un apóstol. Porque el apóstol se le dio esa capacidad de tener visiones y revelaciones. Ya cuando se acabó de escribir la Biblia, cuando Pablo escribió Hebreos capítulo 13, se cerró el canon. Cuando Pablo muere y Juan, la última revelación de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis, se cierra el canon. Dios ya no habla a través de visiones y sueños, habla solamente a través de su Hijo amado. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Quién es su Hijo amado? En Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, no dice verbo. Si tu Biblia dice verbo, en Juan capítulo 1 te verbiaron, dice la palabra. ¿Por qué quién es la palabra con mayúscula? Dios. En el principio era Él. Entonces, hoy en día, según Hebreos capítulo 12:1, nos dice que antes Dios nos hablaba en visiones, audiblemente, a través de sueños, etcétera, etcétera, pero dice hoy en los posteriores días nos habla a través de esto, de la Biblia, únicamente. No hay revelaciones extra bíblicas. Si tú oyes una revelación extra bíblica, si tú no estás viendo a través de las redes sociales y en tu iglesia te dicen, pues es que el apóstol tuvo una visión, es que la profeta tuvo una visión. En primera ni hay apóstoles ni profetas. Hebreos 1, gracias hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 1, no 11 y 12, es que me quedé con la fe. Y Hebreos capítulo 1, nos dice, capítulo 1 y versículo 2. Nos dice que antes nos habló, pero ahora nos habla a través de su Hijo amado. ¿Quién es su Hijo amado? Tenemos un programa que se llama ¿Cómo nos habla Dios el día de hoy? A través de la palabra de Dios únicamente. Seguimos adelante, ¿va? Y dice, yo conozco un hombre en Cristo, como dice, en Cristo, ¿no? Entonces, el hombre que está hablando Pablo no es él. El hombre que está hablando Pablo es la nueva criatura. Ahorita lo vamos a ver. Dice 2 Corintios 5:17, los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No dice así la Biblia? Entonces, si dice así la Biblia, pero dice que nosotros somos una nueva criatura, pero no estamos completos totalmente, ¿verdad? ¿Por qué no estamos completos totalmente? Porque tenemos un alma, un cuerpo, vamos a empezar, un cuerpo, un alma y el Espíritu Santo, ¿va? Pero este cuerpo está circuncisado, según la Biblia, nos circuncisó el cuerpo para que este cuerpo, al momento de nosotros morir, baje a la tierra y se convierte en polvo, pero nuestro alma y nuestro espíritu va a subir al cielo y el día de Cristo vamos a recibir un cuerpo glorioso, entonces vamos a ser una nueva criatura. ¿Entienden? Por eso dice Pablo, dice eso, dice, yo conozco un hombre en Cristo, dice, hace 14 años, eso es muy importante, hace 14 años, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo literalmente en el versículo 2 nos está enseñando que literalmente él murió, se desprendió de su cuerpo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Muere literalmente, se separa de su cuerpo, pero su alma está amalgada al Espíritu Santo. Entonces Pablo cuando su cuerpo colapsó y su alma salió fuera de su cuerpo, él pudo ver a su cuerpo que estaba ahí. Entonces, cuando estaba amalgado con el Espíritu que podía ver eso, él era una nueva criatura, estaba en Cristo. No era él, estaba en Cristo. Entonces, de eso sí se puede gloriar, ¿verdad? Entonces, vemos que dice 2 Corintios 5:8. Vamos a ver 2 Corintios 5:8, ¿va? Muy importante esta cita, síganos con su Biblia. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:8. Dice la Biblia,
porque todos lados fuimos atribulados, mas no estrechados, perplejos y no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, ¿verdad? Y, sí, según Corintios 5:8. Oh, perdón, dice, estamos confiados y digo, quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presentes con el Señor. Ya me equivoqué 2 veces, ¿va? Les pido disculpas. Entonces, fíjese muy bien, dice, muertos pero presentes con el Señor. Muertos con el presentes con el Señor. Muertos con el presentes con el Señor. Entonces, fíjese muy bien. Entonces, si dice la Biblia que cuando tú mueres físicamente, tú estás presente con el Señor. Entonces, Pablo dice que él murió literalmente y estaba presente ¿con quién? Con el Señor. Entonces, ya vamos entendiendo el versículo, ¿verdad? Entonces, dice, muertos y presentes con el Señor. ¿Qué pasa fuera del cuerpo, va? Entonces, Dios reveló a Pablo no solamente lo que vio cuando él se salió del cuerpo. A Pablo se le fueron revelados los misterios. ¿Cuál es el primer misterio? La piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad que Cristo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. Es encarnado, ¿verdad? Y nos dice la Biblia en primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, ¿verdad? Por primera vez Dios encarnó en un bebé y los ángeles lo vieron por primera vez. Segundo misterio, Cristo en nosotros. Tercer misterio es que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y la iglesia, la amada iglesia, la desposada, la novia es el cuerpo, y Cristo es la cabeza, el cuerpo de Cristo, que nosotros somos cuerpo de Cristo. Cuarto misterio, el rapto. El rapto, que un día vamos a ser raptados el día de Cristo. Quinto misterio, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Que va a haber, siempre ha habido anticristos y al último van a tener un anticristo y va a ser el hijo del pecado y después va a resucitar una falsa resurrección y va a ser el hijo de perdición, ¿verdad? Número 6, el misterio Babilonia, ¿verdad? Dáselo a Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Babilonia. ¿Ah? Y el número 7, la restauración de Israel. ¿Ah? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misterios. Y esos 7 misterios hacen uno, que es el Evangelio. ¿Ah? El Evangelio de gloria, 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Ah? Entonces vemos algo muy importante que nos dicen, ¿va? Entonces los misterios, ¿va? La piedad, Cristo en nosotros, el cuerpo de Cristo, el rapto, la iniquidad y la gran ramera y la restauración de Israel. Entonces Pablo recibió las visiones y misterios y el misterio más grande que es el Evangelio. ¿Dónde nos dice eso? En Gálatas capítulo 1, lo vamos a ver, ¿va? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado por mí no es según hombre. 12, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio le fue revelado a Pablo. El nuevo evangelio que salva, que Cristo murió y derramó su sangre, ¿va? ¿Se fija? Entonces, vemos algo muy importante, que si esta epístola, 2 de Corintios, capítulo 12, se escribió en el año 60, después de Cristo, menos 14, ¿cuántos años nos dan? Nos dan 46, ¿verdad? Más o menos 46. En el año 46, después de Cristo, ¿qué sucedió en el año 46, después de Cristo, en las Sagradas Escrituras? Podemos ver en Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sígame conmigo, esto es muy interesante, capítulo 14. Vamos a ver qué sucedió en Actos, capítulo 14, 18 al 21.
Y nos dice la palabra de Dios en el 18 al 21, ¿va? 14, 18 al 21, nos dice, y diciendo estas cosas con dificultad, impidieron las multitudes a que no le sacrificasen. 19, entonces sobrevinieron ciertos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente se partió con Bernabé y Derbe. Y cuando hubieron predicado el evangelio de aquella ciudad y enseñado a muchos, volviéndose a Listra y a Iconio y Antioquía. Entonces vemos que lo que le pasó a Pablo, que se salió fuera del cuerpo, que murió literalmente, realmente la Biblia lo establece que sucedió, que él fue apedreado y pensaron que una persona que ya está muerta no lo quieren dentro de la ciudad, lo sacan afuera de la ciudad, lo sacaron afuera de la ciudad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que se despertó. ¿Y qué dijo Pablo cuando se despertó? Después de haber visto la gran visión, ahorita vamos a ver qué gran visión vio en 2 Corintios capítulo 12, dice que vio el tercer cielo. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, llévenme la Cruz Roja, por favor, miren cómo me dejaron apedreado, me mataron no, se paró inmediatamente con los chipotes, con la sangre y eso, y se regresó a predicar. Dice, aunque me maten de nuevo, está más bonito allá arriba que aquí abajo. No tuvo miedo porque dice, ya vi el tercer cielo, si me vuelven a apedrear y me matan, regreso con el Señor. Por eso Pablo dice, para mí morir es ganancia. Dice, entonces dice que agarró, no le importó nada, no le dijo nada a los discípulos, volvió, predicó y después salió, como se lo había enseñado el Señor. Entonces vemos que realmente la historia que está contando en 2 Corintios capítulo 12, que él vio cómo murió literalmente y fue al tercer cielo, es literalmente cierto. Además, es uno de los raptos en la Biblia. Cuando estudiamos los 7 raptos, tenemos un programa en YouTube de los 7 raptos. Uno de los raptos es de Pablo, que él fue raptado también al tercer cielo, ¿verdad? Y dice, yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en cuerpo, no lo sé, si fuera, Corintios 12, 2, 2 Corintios 12, 2, yo conozco un hombre que en Cristo que hace 14, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Entonces Pablo fue arrebatado, ¿verdad? Por eso es uno de los arrebatamientos o raptos. Pablo fue arrebatado. Dice al tercer cielo, ¿va? Lo vamos a ver más adelante. Hoy va a aprender algo que usted no sabe, ¿va? Hoy va a aprender algo muy bonito en esta enseñanza, ¿va? Vamos a ver el Salmo 48.1. Salmo 48.1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 48.1. La palabra de Dios nos dice, Salmo 48.1, ya lo tengo. Dice, grande es el Señor, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios y el monte de su santidad. Entonces, la Biblia dice que el cielo, el tercer cielo, es un monte de su santidad. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante, ¿verdad? La creación de Dios es esta, si usted no lo conoce. Ese es el monte de su santidad que habla la Biblia. ¿Dónde ha visto esto? Claro, los masones, los luminatis usan el mismo símbolo porque siempre quieren copiar a Dios. No porque sea de Dios, pero ellos se le pusieron un ojo a la pirámide en el dólar, ¿verdad? Los masones. Pero ese es el símbolo de la creación de Dios, si usted no lo sabe, es el monte alto, ¿verdad? Ese es el monte alto, su cabeza y el estrado de sus pies. Lo vamos a ver bíblicamente para que usted aprenda, ¿verdad? Isaías 14, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Esto se pone bueno. Isaías 14, hoy va a aprender mucho de esto, ¿ah? Versículo del 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por la tierra, tú que debilitas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas y de Dios ensalzaré mi solio y el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Entonces dice a los lados, ¿va? La Biblia dice a los lados. Entonces por eso la pirámide tiene lados, ¿se fijan? A los lados del norte. Dice la palabra de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Y dice el 15, mas tú derribado serás al infierno y a los lados del abismo serás, ¿verdad? Por entonces la creación de Dios, el cielo está así. Entonces esta parte de la pirámide se considera el tercer cielo. El segundo cielo es la atmósfera. Y el tercer cielo, el primer cielo, perdón, es el globo terráqueo dentro de aquí. Que nosotros podemos ver las nubes, lo azul, todo eso es el primer cielo. El segundo cielo ya es la estratosfera, las galaxias, la Vía Láctea, el Marte, Júpiter, todos esos planetas, millones de años luz. Pero para pasar al tercer cielo, hoy va a aprender algo muy importante que usted no sabe, ¿verdad? Hoy va a aprender algo muy importante, como dice la Biblia. La Biblia especifica que el cielo es un monte santo que tiene estrado de los pies, que tiene lados al norte, y es una pirámide. Entonces vemos este símbolo, ¿verdad? Como ya dije anterior, lo usan los Illuminatis, pero todos los Illuminatis copian, ¿verdad? Pero el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, estos tres cielos se dividen en subcategorías, ¿verdad? Porque dicen muchos que hay siete cielos, y sí es cierto, pero aquí es algo muy importante que nadie sabe. ¿Se acuerda que la visión de Juan dice que vio un mar de cristal? ¿Sabe dónde está el mar de cristal? Aquí. En la pirámide. Separando el tercer cielo, si usted no sabe. Y lo vamos a ver a través de la Biblia, en donde dice eso, ¿verdad? Entonces dice el Salmo 48:1. Vamos a ver el Salmo 48:1, ya lo leímos creo. 48:1. Ya lo leímos. Vamos a ver Génesis del 1 al 6. Génesis del 1 al 6. Dice cómo creó los cielos y la tierra. Dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía en las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía o hovering sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, ¿verdad? Pero si nos brincamos al versículo 6, dijo Dios que haya firmamento en medio de las aguas. Entonces, antes que la tierra tuviera aguas, el agua no estaba, mucha gente piensa que la tierra estaba desordenada, que aquí un continente, aquí otro continente. No, la agua estaba en el espacio. Y Dios, cuando la reúne, la pone dentro de la tierra para que tenga vida. Si no sabía eso, ¿verdad? Porque dice, y dijo Dios, haga firmamento en medio de las aguas y las aguas se separen. Entonces el agua no estaba dentro de la tierra, el agua estaba en el segundo cielo, y cuando Dios la separa, la mete en el primer cielo. ¿Se fija cómo Dios habla en las Sagradas Escrituras? Entonces, ¿por qué cree que cuando un astronauta, un cohete sale acá, en el segundo cielo, ¿verdad? En el universo, en los planetas, que va a la Luna, que va a Marte, etcétera, etcétera, se llama spaceship o nave del espacio? ¿Por qué cree que se llama nave del espacial? ¿Por qué cree que se llama nave espacial? Sí, porque los científicos saben que alguna vez en el universo hubo agua. ¿Sabía? Astronauta. Astronauta quiere decir un ser que puede estar en el agua. Astronauta, de ahí viene el término, si usted no lo sabe, ¿verdad? Entonces, vemos que mucha gente no sabe por qué la pirámide. Muchos dicen, no, que eso es de los Illuminatis. Y sí, los Illuminati, las malas personas, las personas de los gedeones o lo que sea su secta, imitan, porque ese es el diseño de Dios.
pero ellos le ponen un ojo, no le dejan la pirámide como es, ¿verdad? En el dólar usted puede ver esa pirámide donde dice confiamos en Dios, ¿verdad? Salmo 102, Salmo 102. Salmo 102. Ha sido un largo día hoy, pero pues gracias a Dios tenemos esta oportunidad de dar este estudio maravilloso. Salmo 102, versículos 25 y 26. Dice, tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos, obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneceréis, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como ropa de vestir, los mudarás y serán mudados. ¿Oh? ¿Qué dice el Salmo? Que este es como un vestido. ¿Se fija? El diseño de Dios, porque dice el monte santo, ¿verdad? Dice en Isaías, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10, el libro de Romanos capítulo 10, versículo del 6 y el 7, dice, mas la justicia es por la fe, así que dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá al cielo? Tiene que subir al norte, tiene que subir, ¿se fija? La Biblia lo dice, ¿verdad? Dice el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá? ¿Quién descenderá al abismo? ¿Va? ¿Quién descenderá al abismo? Esto para volver a traer a Cristo de los muertos. Entonces, ¿quién descenderá al abismo para traer a Cristo de los muertos? ¿Se fija? Como la palabra de Dios nos dice, algo muy importante. Vamos a ver Isaías 5:14, Isaías 5:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Isaías 5:14. Nos dice, pues esto se ensanchó su interior el infierno y sin medida abrió la boca y él descenderá a la gloria de ellos y la multitud de su frustración del que gozaba. Entonces la Biblia dice que cuando se cerró el seno de Abraham aquí en medio de la tierra, el infierno se ensanchó. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ya no hay seno de Abraham. Ahora todo, cuando tú mueres, según, ¿verdad? Según de Corintios 5:8 dice que tú mueres, al momento que tú mueres, al momento que tú partas de la tierra, al momento que des tu último suspiro, dice, tú vas a estar con el Señor. Eso es maravilloso, ¿no? Tú vas a estar con el Señor, no vas a estar tú guardado, dormido, no, tú vas a estar inmediatamente con el Señor. Eso es grandioso, ¿no? Eso es grandioso. Eso a mí me gusta. Efesios capítulo 4, vamos a seguir leyendo. Efesios capítulo 4 del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, cuando él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Dónde es lo alto? Aquí. ¿Se fijan? Dio dones a los hombres, ¿verdad? 9. Más que el que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido por las primeras partes más bajas de la tierra. El que subió, ¿quién es? El que descendió en el infierno, ¿verdad? Dice el versículo 10, el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos, con ese, para llenarse todas las cosas. Entonces dice que subió todos los cielos, fíjese, 1, 2 y 3, todos los cielos, dice la Biblia. ¿Se fija cómo dividen eso en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, donde está la presencia de Dios? Ese es el trono de Dios. Ese es el estrado de sus pies, como dice la Biblia. ¿Ah? Pero ya vimos que eso lo usan también las personas malas para hacer eso. ¿Ah? Entonces Pablo dice, yo no me gloreo. Y un dirigente espiritual, un hombre de Dios, un cristiano debería de gloriarse. Un verdadero hijo de Dios tiene que decir, yo no soy nadie, pero vengo a anunciarte de alguien que puede salvar a todos, ¿verdad? Yo no soy nadie, ¿verdad? Sino
yo conozco a alguien que puede salvar a alguien, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Así dice una frase en inglés muy popular, ¿verdad? I know nobody to tell everybody, de somebody they can save you, ¿verdad? Nosotros no somos nadie, nosotros no debemos de gloriarnos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios no miente, y esto se pone más bueno. Seguimos adelante con nuestro estudio, ¿va? Porque no vamos avanzando mucho. Ya vimos que si fuera del cuerpo estaba presente, dice, no lo sé. Y dice 3, y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios solo lo sabe. 4, fue arrebatado al paraíso. Antes del seno de Abraham, antes que el infierno se ensanchara, aquí se le llama paraíso. ¿Se fija? Paraíso. Por eso muchos dicen que cuando descienda la gran Jerusalén va a ser en forma de pirámide, ¿verdad? También, eso también lo dicen muchas personas, ¿verdad? Dice, y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que los hombres no es lícito decir. Palabras inefables, ¿va? Entonces vemos que Dios llevó a Pablo al tercer cielo, al paraíso, y él pudo escuchar muchas cosas que inefables quiere decir que él no tiene la autoridad para decir lo que él vio. En otras cosas, por eso son palabras inefables. Él no tiene la autoridad de Dios para decir lo que él vio allá arriba, ¿verdad? Entonces vemos Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9, versículo del 1 al 19, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, que nos habla de algo muy importante, de la conversión de Pablo, ¿va? ¿De qué le pasó a Pablo? Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, él le pidió cartas para atrapar a los cristianos, él salió rumbo a Damasco. ¿Y qué pasó rumbo a Damasco? Él se topó con el Señor, ¿se acuerda? Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él vio la gloria de Dios, él vio a Jesucristo en su resplendor. Pablo, aquí en la tierra, fíjese muy bien, aquí en la tierra pudo ver el tercer cielo y quedó ciego. Quedó ciego del esplendor de Dios, de la magnificencia de Dios. Entonces quedó ciego, ¿se acuerda la historia? Entonces muchos estudiosos se han preguntado el día de hoy de cuál es ese aguijón que Pablo obtuvo, ¿va? Muchos dicen, no, que yo escuché un pastor que un día decía, no, que Pablo cojeaba. Eso no dice la Biblia. Oh, Pablo no podía, tenía una pierna más corta que la otra. Eso no es cierto. El único aguijón, o la única espina que habla en la Biblia fue la pérdida de la vista cuando él vio la gloria de Dios. En Hechos capítulo 9. Él vio la gloria de Dios, él se quedó ciego. Pero ¿qué pasó? Vino un discípulo de Dios y dijo, ve y ora por Saulo de Tarso. ¿Cómo voy a orar por Saulo de Tarso? Nos quiere atrapar y nos quiere arrastrar hasta Jerusalén. Dice, no, tú ve y ora por él recobrará la vista y él me va a servir porque útil es instrumento mío para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice la Biblia que ese aguijón es que Pablo estaba perdiendo la vista. Pablo no veía bien. Ya entonces en sus últimas cartas, lo vamos a ver más adelante, que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Gálatas 6:11. La palabra de Dios en Gálatas 6:11 dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que soy yo predicado no es por mí, según hombre, ¿va? Ya sabemos que Dios se lo dio a Pablo. Entonces el apóstol Pablo tenía debilidades, el apóstol Pablo tenía enfermedades como cualquier uno de nosotros, llevaba las marcas de nuestro Señor Jesucristo, no porque el apóstol Pablo era masoquista, porque llevaba el precio que él había pagado de todas las encarcelaciones, de todos los azotes que él había recibido por llevar la verdad al evangelio, y se lo dice a los corintios, ¿va? Y dice, y fue arrebatado al paraíso. 5, de tal me gloriaré. De tal me gloriaré. Entonces Pablo lo apedrean, cae en la calle porque está muerto, ¿va?
Entonces, ¿verdad? Le sale sangre, ¿verdad? Entonces, Pablo ve a esa persona que está tirada en el suelo, pero esta ya es la nueva criatura con Cristo. Entonces dice, por eso dice, de tal hombre me gloriaré, porque es Jesucristo con él. ¿Se fija? Dice, de tal hombre me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, el que está tirado en el suelo, ¿verdad? Es muy importante que tú aprendas eso. Dice, por lo cual, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diré a la verdad, empero ahora lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y de lo que en mí oye. O sea, él no se va a gloriar por el testimonio que fue al tercer cielo, que fue arrebatado. Él se gloria en el hombre que él estaba en el Señor. ¿Se fija? O sea, Pablo nos confirma a través de este 2 Corintios capítulo 11 que después de la muerte sí hay una resurrección, que él estaba juntamente con el Señor. ¿Se fija? Que pudo ver el tercer cielo. Dice 7, porque no me ensalzaré desmedidamente por la abundancia de las revelaciones. Le fueron revelaciones, los misterios, las doctrinas, los estatutos de la iglesia, los mandamientos de la iglesia. No me gloriaré por eso. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí la Reina Valera 1602, desgraciadamente la tradujo mal porque no es aguijón, es una espina. Dice en griego y dice en inglés, thorn. Una espina fue dada en mi carne. Una espina, algo que me dolía fue dado en mi carne. ¿Ah? El mensajero de Satanás me abofetea para que no me enaltezca de sobremanera. Entonces ya leímos en Hechos capítulo 9, Pablo al ver la gloria de Dios, ver el tercer cielo. Pablo desde aquí, desde la tierra, pudo ver el tercer cielo hasta acá, quedó ciego. Después viene, creo que Ananías le pone las manos, ora por Pablo, él recupera la vista, pero como se van acabando los dones espirituales, como está la transición, Pablo se empieza a enfermar como todo mundo, Pablo empieza a envejecer como todo mundo, pero Pablo se le empiezan a acabar los ojos porque él vio la gloria de Dios. ¿Se fija? Pablo tenía problemas al escribir, ahorita lo vamos a ver más, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, dice, por lo cual 3 veces rogué al Señor para que me quitase ese mal. Eso es muy importante que tú aprendas esto en tu vida espiritual. Dice Pablo, ¿qué dice? 3 veces. Pablo oró al Señor 3 veces fervientemente. Dios, ayúdame con esta ceguera, yo quiero seguir escribiendo a las iglesias, yo quiero, mira las letras tan grandes que yo escribo estas epístolas, porque en algunas epístolas les dicen, mirad Corintios que si ustedes me pudieran dar mis ojos me los darían, mira tan grandes letras yo escribo, porque se estaba quedando ciego, eso era la espina de Pablo, pero dice, oró 3 veces. Y quiero que te aprendas eso muy bien, porque mire, fíjese muy bien, si tú tienes comunión con Dios, fíjese muy bien, si usted tiene comunión con Dios, si usted ha pedido perdón por sus pecados, como dice en 1 Juan, ¿verdad? 1:19, y Él es fiel y digno para perdonar toda maldad y limpiarnos de toda maldad, etcétera, etcétera. Tú le pides a Dios una vez, Dios, tengo esta enfermedad, tengo este problema. Pasa el tiempo y tú vuelves a orar. Dios, te pido que me ayudes con esta enfermedad, con este problema. Y pasa el tiempo y otra vez, 3 veces, Dios, yo te pido que tú me quites de esta enfermedad. Por favor, Padre, me está agobiando para servirte mejor, etcétera, etcétera. Y ya oraste 3 veces por esa necesidad. ¿Sabes qué? Dios te escuchó desde la primera vez. ¿Sí me entiendes? Entonces, si ya tú le pediste 3 veces al Señor, el Señor ya tomó una decisión. El Señor dice, pues yo quiero que estés así. Deja de orar. Estás perdiendo tu tiempo. Yo te escuché desde la primera vez. Entonces, por eso es muy bueno orar. Hágase tu voluntad, Dios. ¿verdad? Y si tú tienes un agobio, 1 vez, 2 veces, 3 veces, ya después de 3 veces ya Dios ya te escuchó. Pero ya Dios, si ya no hace nada, es porque pues ya quiere, bástate de mi gracia. ¿Verdad? ¿Por qué?
Porque no puede haber ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna ceguera, ninguna espina que nos dé en la pierna, nada es comparable con lo que nuestro Señor Jesucristo recibió en la cruz. Entonces, la próxima vez que a ti te duela algo, acuérdate de lo que el Señor le dolió en la cruz. Dice que Él recibió todos los dolores del mundo. Dice, varón de dolores, todos los dolores que tú te puedes imaginar, de un cáncer terminal, de un dolor de cabeza mortal, de que te caíste de cabeza de la azotea y te caíste de cabeza, cualquier cosa que tú hayas pasado, el dolor más fuerte en tu vida, de un parto, lo que sea, Él tomó todos los dolores, varón de dolores. Y sin embargo los soportó. ¿Se fija? Entonces muchas veces no entendemos eso, que nosotros estamos duro y dale. Yo llevo 5 años orando por mi hijo para que se convierta. Es que a Dios le gusta que le rueguen. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que enséñate a orar, ¿no? Enséñate a orar. Y si tú ya le pides a Dios 3 veces y nanay, entonces Dios, yo acepto tu voluntad. Y a lo mejor te sana, ¿no? Porque no estás ahí duro y dale. Y pídele. Y muele. ¿Ya entendiste? ¿Eres un hijo entendido? Bueno, Dios, me basto de tu gracia. Está bien, me basto de tu gracia. Y Dios hace milagros, hace curaciones. ¿Por qué? Porque eso es muy importante saberlo. Por ejemplo, a mí yo tenía problemas en mis oídos, yo no estaba duro y dale, Dios, mis oídos, parece que me pusieron un rayo AM. No, nada más le pedí 1 vez o 2 veces a Dios, yo no le ando pidiendo, porque sé la regla de Dios, sé orar. Y Dios actúa a su tiempo y su voluntad. ¿Se fija? Así es Dios. Pero nosotros no lo conocemos, ¿va? Porque hay personas que, tardé hace casi 1 año, pero Dios me sanó, pero yo no le estuve cada fin de semana, cada noche de oración, muélelo. Pero Dios actuó. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que bastar de su gracia. Dios, yo sé que tú sufriste todos los dolores, tú eres varón de dolores, mi dolor no se compara contigo. Y tú enalteces a Dios y Dios te ve con ojos de misericordia y Él derrama su gracia. Dice, este sí entiende. ¿Se fija? Este sí lo sano, este sí lo curo, este sí le cumplo su petición porque tiene un corazón que me entiende. Eso es lo que quiere Dios, que tú entiendas a Dios. ¿Se fija? Entonces no entendemos ese concepto, ¿va? Dice, tenía un aguijón. No dice aguijón, es una muy mala traducción que hasta la 1602 pusieron. Si no somos alacranes, es una espina, dice en griego, en inglés dice thorn, en inglés, una espina clavada en mi carne, ¿va? Por eso se llama este capítulo la espina en la carne, ¿va? Para que nosotros aprendamos diligentemente la palabra de Dios. Dice, por lo cual, dice, rogué al Señor, no solamente oró, rogó. Yo me imagino Pablo dice, Dios quítame esa ceguera, Dios quítame ceguera toda la noche, le rogó. Y Dios dijo, nanay. No, Pablo, sigue escribiendo, vas a hacer letras más grandotas, o te vas con el oculista y te ponen otros lentes. No había oculista, entonces Pablo tenía que hacer letras más grandes. Dicen que sus últimas epístolas, las letras de Pablo eran de este tamaño. Imagínense, por eso nosotros decimos, qué poquito nos escribió Pablo. No, pues imagínense cuántos cuadernos se echó. Porque no podía ver, ese era el aguijón. Dice, y él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. En la flaqueza. ¿Qué es flaqueza? Espiritualmente. Flaqueza espiritualmente no es que estoy debilucho, que no comí una semana, que ayuné 1 año, que ayuné 40 días y 40 noches y en mi flaqueza Dios me va a cumplir lo que yo quiera. No, flaqueza, ¿sabe lo que es flaqueza espiritualmente? Aceptar lo que Dios quiere. Entonces, si tú aceptas lo que Dios quiere, el poder de Dios se perfecciona en la persona. Así había una pareja, cuando mi esposo y yo estábamos en la iglesia, Aliento de Fe, ¿va? Que vino a mi esposa y a mí, dice, ay hermano, yo veo que Dios le contesta las oraciones, podría orar para que mi esposo le dieran
allá en Italia, que nos fuéramos a Italia a vivir. A mí menos me gana la risa. Le digo, no, yo no le voy a pedir algo así a Dios. Yo le pido por una necesidad lícita, para que te busquen, para que tú le sirvas en Italia, para que tú seas misionero en Italia, no para que te vayas a vivir allá para conocer Italia. O sea, hay veces que tenemos que saber discernir. Un hermano me dice, no, el pastor, ore por mí. Un día me habló como a las 10, 11 de la noche. Le digo, ¿y tú estás orando también? Porque somos un equipo, somos todos soldados. O sea, no nada más yo oro, tú también tienes que orar. Sabía que la oración es poderosa, pero siempre y cuando tú sepas orar. Porque si no sabes orar, de nada te sirve, ¿verdad? Entonces, el enemigo quiere que tú no ores. Tú deberías orar en todo tiempo y lugar. Entre más tiempo tú no ores, el enemigo gana más ventaja a ti. Entonces, si tú oras todos los días, en cada momento, en cada oportunidad, tú cierras las puertas de Satanás. Porque Dios sabe que tú quieres tener comunión con Él, que tú quieres hablarle a Él, que tú quieres hablarle a tu Señor, que tú quieres decirle cuál hermoso es, etcétera, etcétera. No solamente, ay Dios, dame, ni que fueras borrego. Te tienes que, gracias, te adoro, te exalto, te glorifico, Señor, te bendigo, porque tú eres el único bendito. Entonces Dios dice, no, sí me agrada, porque es ora bien. No, nada más está pide, ¿va? Intercede por otros, y hasta el último se acuerda de él. Entonces Dios ve eso, porque a Dios nadie lo burla, dice Gálatas 6:7, a Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces es muy importante que no gloriarnos, ¿va? Sino estar, si nos toca sufrir, ¿va? Me acuerdo cuando era chiquito, mi mamá tenía un cassette y íbamos en el Datsun que ella tenía, en 1972 Datsun, y tenía un cassette de La Bikina que nos pasaba, ya hasta yo me chocaba hasta el día de hoy. Si vuelvo a ver La Bikina me quiero vomitar, con eso les digo todo. Y tenía otro que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida, y doy, olvídese. Pero no es deprimente, porque cuando tú conoces al Señor, si me tocó sufrir, es para glorificar su nombre. No me importa. No hay mayor sanación que tu alma se vaya al tercer cielo. No hay mayor sanación en la tierra que la redención, que el milagro que Él hizo en la cruz. No hay mayor milagro. Él curó todas mis heridas, me sanó, como dice Isaías, la herida de muerte, que yo pagara el precio por mi pecado. Lo demás sale sobrando. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿No medio mataron? Se paró. Yo me regreso. Si me vuelven a matar, me regreso con el Señor. Digo, allá está más bonito. Qué convicción de Pablo. Cualquier otro se hubiera parado. Llévenme a la Cruz Roja. Medio me matan estos. ¿No? O les voy a demandar. Hubiera dicho otro. Pero no, Pablo tenía esa convicción de que, ¿qué? Voy y predico, porque el Señor me va a guardar. Ya vi su gloria, ¿qué más quiero? Tercer cielo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 9, por lo cual tomo contentamente en flaquezas y en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Pero débil, ¿qué es débil? Flaqueza, ¿qué es débil? Débil es depender del Señor. Fíjense, estas dos palabras les voy a enseñar hoy en el pizarrón, son muy similares. Cuando usted lee su Biblia, cuando usted está aprendiendo la palabra de Dios, piedad y flaqueza van de la mano. ¿Se fija? ¿Qué es piedad? Acercamiento y dependencia total del Señor. ¿Qué es flaqueza? Igual, ¿se fija? ¿Cómo Dios no se equivoca? Dice Dios, y esta va de la mano con humildad, teológicamente. Dios da gracia a los humildes, resiste a los, dice en Santiago o James, a los soberbios, ¿verdad?
Entonces diga el débil, fuerte soy. A veces yo he ido a iglesias que cantan esa canción, pero no la entienden. Diga el débil, fuerte soy. Pero débil no quiere decir que, débil es que tú no quieras hacer las cosas con tus propias fuerzas. Débil quiere decir que, y tu flaqueza quiere decir que tú dependes el 100% del Señor. Por eso dice en Hebreos, estábamos hablando de Hebreos, que me quedé en el capítulo 12 y ya no me quería salir de ahí, o el 11, esta mañana, cuando empezamos este estudio, ¿verdad? Por eso en el capítulo 12 dice, porque al Señor, al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, ¿va? ¿Por qué? Porque a veces Él mismo nos va a disciplinar, a veces Él mismo va a mandar a Satanás que nos abofotee. ¿Para qué? Para hacernos más susceptibles a su poder, a su plan de Él, no al plan de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual el gozo fue puesto delante, que sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza, sentado a la diestra de Dios. Él sufrió todas las iniquidades para que nosotros no nos estemos quejando. ¿Qué dijo Dios? Dice, que cuando estaba en el Getsemaní, que le iba a ir como en feria, que le iban a poner todos los pecados y todos los dolores del mundo. Dijo Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Esa es la diferencia del primero y el segundo Adán. ¿Qué dijo el primer Adán? En su razonamiento dijo, no, pues nos comemos la fruta. Sus acciones fueron más que su entendimiento o lo que le había dicho Dios. Mas sin embargo el segundo Adán obedeció hasta muerte y muerte en la cruz. Dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Va? Dice que tan fuerte fue el golpe espiritualmente que hasta sudó gotas de sangre al decir eso, porque sabía lo que le esperaba al Señor. Entonces vamos ya hablando más, ¿verdad? Que nosotros, como el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que él es un pecador. Entonces, si tú te vas a gloriar, como aquí dice la pizarra, gloríate en el Señor. Muchas veces no lo hacemos. ¿Sabe qué es gloriarse del Señor? Por ejemplo, mi esposa y yo un día fuimos allá a los ranchos de los tabaqueros y nos salieron 6 venados y pude esquivar 4 y 2 se estrellaron contra la camioneta, me rompieron la puerta y ya ni se podía abrir. Ya mero se mete un venado adentro donde iba mi esposa, pero nosotros no. Dijimos, gloria a Dios que pudimos ir. El que se gloríe, gloríese en el Señor. No importa las circunstancias, nos gloriamos en el Señor, siempre y cuando estemos haciendo lo de Él, ¿va? Entonces, dice la Biblia que nosotros no somos una oveja limpia, la Biblia nos dice que no somos unos querubines, la Biblia nos describe en Isaías 64:6. Vamos a ver, Isaías 64:6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, va? Ya mero al terminal de Isaías, ¿va? Porque tiene 66 capítulos, igual que la Biblia, le dice la pequeña Biblia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Suciedad, no sociedad, suciedad. Y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que quiere decir trapo de inmundicia en hebreo aquí? Una toalla femenina. Eso es lo que dice. Somos como una toalla femenina sucia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso somos nosotros. Yo soy un vil pecador, porque si yo no fuera un vil pecador, no necesitara un gran Salvador. Esas son las 3 cosas que el Espíritu Santo te da, préndetelas. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. A toda verdad para la iglesia, a toda la verdad para sus doctrinas, a toda la verdad que tú sepas trazar y dividir correctamente la palabra de Dios, a toda la verdad que tú estudies con diligencia, a toda la verdad que tú sepas el mensaje de Dios. Número 2, el Espíritu Santo
El Espíritu Santo te guía a toda verdad, te ayuda a las debilidades. ¿Qué es eso, pastor? Te ayuda a dejar de fumar, te ayuda a dejar de tomar, te ayuda a dejar de decir groserías, te ayuda a hacer tranzas para el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. Te ayuda, te ayuda. No dice que Él te va a limpiar, te ayuda a que tú lo hagas, te pone el querer como el hacer en tu corazón. Y tercero, el Espíritu Santo, todos los días de tu vida, te recuerda que tú eres un vil pecador y que necesitas un gran Salvador. Ese es el verdadero Espíritu Santo que está dentro de las personas. Entonces, si tú ves un religioso que se siente un querubín, que dice que nació en la cuna de Moisés, que dice que no rompe un plato, no tiene el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo reconoce. ¿Sabía que 7 cosas abomina Dios en la Biblia? Dice la Biblia, un día vamos a tener un estudio, pero el contexto de las 7 cosas que abomina Dios, una de las cosas es que tú no reconozcas tu condición como pecador. Si tú no reconoces que eres un pecador, no necesitas a Dios. ¿Se fija? Que tú reconozcas que hiciste cosas malas, que tú reconozcas que he pecado contra ti, Dios, contra ti, contra el cielo. Entonces, cuando tú reconozcas que necesitas un gran Salvador, te va a sellar. Porque si tú no reconoces que eres un gran pecador, un vil pecador, jamás te va a sellar. ¿Para qué? Se siente un querubín. Dice Jesús, Él vino ¿por qué? Vino Él por los pecadores, no vino por los justos, vino por los pecadores. Dice Pablo dice, el cual yo soy el primero. ¿Ya? No importa qué pecado tú tengas, ¿ya? Si tuviste una vida pasada de maldad, de mujeriego. Yo he visto cómo Dios ha transformado drogadictos, homosexuales, etcétera, etcétera, radicalmente. Porque el poder de Dios es absoluto. Yo lo he visto en personas que ya estaban perdidas y que Dios las rescató de una manera milagrosa para que le sirvieran, porque si Dios te rescata es para que le sirvas. Si no, Dios no te ha rescatado. Oh, Dios me salvó y me rescató. Yo no soy cristiano, pero yo no hago nada por Dios. Eso no va, porque si te rescató es por algo, para que tú te use, si no, ¿para qué Dios te rescata? Para nada, ¿va? Entonces somos como un trapo de inmundicia, ¿va? Dice Pablo, yo llevo las marcas del Señor, yo llevo las marcas de los azotes, yo llevo las marcas de los apóstoles. ¿Qué más quieren, corintios? Que están hablando mal de mí, ¿verdad? Seguimos adelante, dice 11, me he hecho insensato en gloriarme, vosotros me contristéis, porque yo debería ser alabado de vosotros, porque en nada soy menos eminente de los apóstoles, aunque no soy nada. Si usted lee las epístolas, Pablo calificaba como apóstol. Él era testigo ocular del Señor, testigo ocular de su muerte y había recibido las marcas del Señor, ¿verdad? No como los que hoy se dicen ser apóstoles, ¿verdad? Dice 12, verdaderamente las señales del apóstol han sido hechas en medio de vosotros en toda paciencia, en señales y prodigios y milagros. Pablo oraba hasta por un pañuelito, llevaban ese pañuelito a otra iglesia y la persona sanaba, si usted no lo sabe, porque eran prodigios, porque el evangelio era por señales antes de la transición, no era por vista. Era por vista, no era por sin ver, por fe, ¿verdad? Entonces vemos que eso es muy importante. Vamos a ver 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 nos dice la palabra de Dios. Dice, empero será salva engendrado hijos, sin ellos permanecieran en la fe, en la caridad, en la santidad con modestia, ¿va? Esos son los que van a ser salvos, desgraciadamente, aquellos que permanezcan, aquellos que han sido sellados, no que se hayan ganado la salvación, sino que haya sido eso, ¿va? Entonces vemos cómo los prodigios del apóstol Pablo, conforme a la transición, se fueron apagando. Él no podía curar ni un resfriado, ni el dolor de Timoteo. Le dijo que tomara poquito alcohol. Dije, me fui de esta iglesia y dejé enfermo a fulano de tal, etcétera, etcétera. ¿Va? Vamos a ver Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, vayamos de bajada. Dice la palabra de Dios del 18, capítulo 7, del 18 al 24. Dice, porque yo sé que en mí has de saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo que el querer más obrar lo bueno no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago, y si lo hago, lo que no quiero, ya que no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallado esta ley, el mal habita conmigo. El mal habita con cada uno de nosotros mientras estemos en este cuerpo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, resbalándome contra la ley de mi mente y llevándolo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso cuando él se liberó de aquí, dijo, órale, ya me liberé de este cuerpo de muerte, ya no quiero regresar aquí. Pero Dios lo regresó y se fue a predicar. Dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente le sirvo la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Es imposible que nosotros dejemos de pecar, porque vamos a ofender a Dios en alguna u otra cosa, porque Dios es santo, santo, santo y perfecto. No estoy hablando del pecado enseñoreado, hablo de cualquier otra falta, ¿va? No hago lo que yo quiero, ¿va? Entonces vemos que esas señales se fueron apagando. Pablo les empieza a hablar sarcásticamente, vamos a seguir adelante, y dice, porque ¿qué hay en que hayáis sido menos en otras cosas, en otras iglesias, sino que yo mismo os he sido carga? Perdónenme este agravio, ¿verdad? Dice, ustedes Corintios, la primera vez que yo fui, que lo fundé, y fui con ustedes, fue un agravio para ustedes, que ustedes me alojaban, que ustedes me alimentaran ahí, porque dinero no le dieron. Dice, he aquí estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez. Sabemos por la historia que jamás pudo ir. Y no será una carga porque no busco a lo vuestro, sino a vosotros, porque me han de atesorar los hijos de los padres. No han de atesorar los hijos de los padres, sino los padres para los hijos. ¿Se fija? Entonces, esa cita es para los dirigentes espirituales, para los que son guías espirituales, no para los padres seculares ni otra cosa, porque usan este versículo mal muchas personas, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, pues mi papá tiene que atesorar para que me dé herencia porque la Biblia lo dice. No sabe nada de la Biblia, está en pañales espirituales. Pablo está hablando de no ser ningún agravo, ningún dirigente espiritual, de no depender de la congregación. Tú eres alguien que predicas el evangelio gratis, tú eres alguien que predicas el evangelio con no salario, tú eres alguien que predicas la palabra de Dios gratis, entonces tú eres un verdadero hijo de Dios, aunque tengas derecho. Pero si lo haces gratis, eres un verdadero hijo de Dios. Dice 15, yo empero de buena gana gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amándolos yo más, sea amado menos. Dice, no importa si no me quieren, Corintios, no importa si no me entienden, yo los sigo amando de igual manera. Yo quiero que ustedes entiendan la doctrina correcta, porque ya la primera carta, la segunda carta, la iglesia más carnal, él los reprende, él les dice que hagan lo correcto, que la tercera vez que él quiere que vaya, ellos se alineen. 16, más sea así, que yo fui una carga, sino que yo como soy astuto, he tomado como engaño o he defraudado quizás por alguno de los que he enviado con vosotros. Yo rogué a Tito que envíe un hermano, ¿os engañó Tito? ¿O anduvimos en el mismo espíritu? ¿O anduvimos en las mismas pisadas? Le dijo a todos nuestros dirigentes espirituales, a Tito, ¿verdad? En la segunda carta, como a Timoteo, en la primera carta, ellos los defraudaron, ellos los robaron, ellos se llevaron las ofrendas, no. ¿Se fija? Él nada más pidió una ofrenda voluntaria para los santos de Jerusalén que estaban en desgracia y se estaban muriendo de hambre. Por eso les dijo a los corintios, ¿ustedes por qué no dan? Las iglesias de Macedonia están más amoladas que ustedes. Ustedes están en un puerto, la mayoría de la congregación son gente rica y no quieren dar ni un quinto. Y penséis, 19, pensáis otra vez nosotros nos escudemos con vosotros delante de Dios, en Cristo hablamos, mas lo hacemos todo, amadísimos, por vuestra edificación. Todo lo que Pablo ama y dice es por amor a la edificación de los santos. Porque me temo que cuando yo volviere os halle tales como quiero,
y no vosotros me halléis como no queráis, porque no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, distracciones, murmuraciones, soberbias, sediciones. Oh, Dios mío, aquí la Biblia está describiendo las iglesias modernas del día de hoy. ¿Ah? Que están llenas de envidia, ira, disensiones, detracciones, quiere decir celo ministerial, murmuraciones, soberbias, sediciones que te seducen a hacer lo malo y no lo bueno. No sé que cuando yo volviere me humille ante Dios y vosotros para que no haga para llorar mucho antes los que han pecado no se hayan arrepentido de la inmundicia, fornicación y laxivia que han cometido, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No, porque la única persona que se puede arrepentir es aquella que tiene el Espíritu Santo. Tú no te puedes arrepentir en tus propias fuerzas, dice la Biblia. ¿Qué pasó con los israelitas, Antiguo Testamento? 40 años en el desierto, vagando, dando vueltas, viendo los más grandes milagros. Se abrió el mar rojo, cayó maná del cielo, vinieron hasta las codornices en la palma de su mano, salió agua de la roca. Ninguno se convirtió. Ninguno se arrepintió. Porque para arrepentirte necesitas que Dios entre dentro de ti. ¿Va? Y dice algo, dice, a la verdad yo no quiero, en inglés, en griego dice, a la verdad yo no quiero quemarlos ustedes, ¿verdad? Dice en inglés. Burden someone, ¿no? Dice en inglés, dice, no quiero quemarlos conmigo, que digan que yo soy una carga para ustedes, porque Él les hablaba con la verdad, porque los amaba. Si realmente tú amas a alguien, tú tienes que hablar verdad. Últimos 3 versículos, Efesios 4:29. Efesios 4:29 nos dice la palabra de Dios, dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo que es la buena para edificación y para la gracia de los oyentes. Ninguna palabra sea corrompida, que toda sea para edificación, que toda sea para edificación. ¿A quién? A los santos, a la iglesia. 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo 1:4 nos dice, ni escuchen fábulas de genealogías interminables que engrandan cuestiones, más bien edificación en Dios, que es en la fe. ¿Cómo se edifica uno? En la fe. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios únicamente, no viene por ver un milagro, porque alguien se paró de la silla de ruedas, porque el hermano pasó a contar su testimonio, y el hermano dijo, soy borracho, jugadero, parrandero, jugador. Eso no es un testimonio. Testimonio, apréndetelo teológicamente, testimonio es lo que piensan las demás personas de ti. Eso es un testimonio, que tú seas un testigo. Testimonio, ¿verdad? Dice también, ¿verdad? Pablo nos dice, no quiero que sean engañados como Eva. Cuando regrese y los encuentre todos carnales y ya llegue a la iglesia de Corintios y estén jugando a la víbora de la mar y rompan la piñata, pues eso es lo que les falta. O vaya yo a la iglesia de Corintios, dice Pablo, y se caigan como ficha de dominó. Dice en 2 Corintios capítulo 3, dice, les tengo que hablar yo como bebés. Dice Pablo, en sus epístolas, pongan mucha atención, dice, quisiera yo ser más inteligente, más estratégico, para presentarles correctamente el evangelio y las doctrinas de Cristo. Quisiera ser yo, quizás sea torpe para hablar, pero no soy inteligente en la sabiduría de Dios. Así dice la Biblia, ¿Qué pasó con Moisés? Moisés era torpe para hablar, no porque tartamudeaba, porque hablaba 2 idiomas, hablaba egipcio desde chiquito y nada más escuchaba a la nana hablar en hebreo. Entonces cuando él se comunicaba con los hebreos, decía una palabra en hebreo y los hebreos se quedaban, ¿what? ¿Qué dijo? Entonces por eso le pusieron a Aarón, pero después de 40 años dice que él ya hablaba hebreo perfectamente. ¿Se fija? Porque quizás era torpe para hablar, pero tenía comunión con Dios. Y es muy importante lo que dice esta epístola, porque muchas personas no se dan cuenta que no pongas atención en cosas extrabíblicas, en libros que no sean fuera de este. Que en el Mishá, que en el Talmud, que dice esto, ¿a mí qué me importa? A mí me importa lo que dice porque esta palabra Dios me la dejó como iglesia. No me dejó el Talmud ni el Mishá porque no soy judío.
ni mucho menos la copia del Nuevo Mundo de los mormones o de los testigos de Jehová. No, no me dejó eso. O la Atalaya tampoco me dejó una revistita. No, me dejó esto. Aquí está la palabra de nuestro Dios y tenemos que estudiarla diligentemente. Entonces, como vemos en este capítulo, es muy importante porque Dios nos revela a través del apóstol Pablo que realmente existe la nueva criatura. Eso es lo más formidable. Que realmente, que cuando él estaba dentro de esa nueva criatura, dice, yo me glorío. Porque pudo alcanzar aquel tercer cielo. Como dice la Biblia, es como una falda, tiene lados a los nortes, es una pirámide. Y dice la Biblia que aquí está el mar de cristal, en medio, dividiendo la otra creación con el tercer cielo. Eso es maravilloso lo que nos revela la Biblia. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguna pregunta? Pastor, el contexto de ese segundo capítulo 12 era porque estaban dudando de la credibilidad de Pablo. Bueno, no solamente dudaba las iglesias de su credibilidad, también de sus enseñanzas y su reprensión con la verdad, porque muchas veces a nadie le gusta que le digan que está haciendo mal, ¿verdad? Y a nadie le gustan las verdades porque la verdad muchas veces incomoda, pero si tú amas a alguien, tienes que hablarle verdad. Si tú tienes un hijo que se está desviando en el camino, que está yéndose con amigos de mala influencia, que está fornicando o lo que sea, tú, si lo amas, tienes que decirle la verdad. Si no lo amas, dale una palmadita y cómprale unos anticonceptivos. Si tú amas a alguien, tienes que decirle la verdad. Tienes que decirles mucho más su error teológico, porque esto es lo único que te puede llevar al tercer cielo. Dice nuestro Señor Jesucristo que buscáis, rascáis en las Escrituras porque en ellas encontrará la vida eterna y ellas hablan de mí. Únicamente. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por ver 2 Corintios capítulo 12, la espina en la carne, que nosotros tenemos que aceptar lo que Dios quiere y saber que hay una nueva criatura, Padre. Yo te doy gracias y declaramos tu evangelio cada vez que lo podemos y tenemos esa oportunidad de cómo ser esa nueva criatura, cómo ser salvos. Nos dice el evangelio de gloria para la iglesia en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él derramó su preciosa sangre y se puso Él en nuestro lugar en Romanos 3:25. Y yo te aseguro que, hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder sobrenatural de ti que vas a ser transformado radicalmente por el Señor, donde el Señor te va a guiar a toda verdad, te va a ayudar a vencer todas tus debilidades y te vas a dar cuenta de tu posición anterior. En el nombre de Jesús, Padre, bendito eres, te damos gracias por este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.